Romanos 10, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las palabras que nosotros hablamos establecen el tipo de vida que nosotros vamos a vivir, el tipo de vida que vamos a disfrutar. ¿Qué significa eso? Que las palabras que salen de nuestra boca determinan nuestro futuro. Las palabras no son baratas, las palabras no son insignificantes, las palabras no son sonidos nada más, tienen peso y tienen mucho peso. Yo puedo con mis palabras crear un caos a cualquier nivel. En la familia, puedo crear división a nivel de una iglesia, puedo crear caos en una nación, en una ciudad, porque hay poder en la palabra que sale de nuestra boca. Como también podemos crear armonía, unidad y manifestar amor. Cuando Dios creó el mundo, Él utilizó palabras. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros creamos el mundo a nuestro alrededor con las palabras que soltamos. ¿Qué tipo de mundo tiene usted? ¿Será dolor? ¿Será conflictivo? Bueno, ¿cuáles son las palabras que salen de su boca? ¿Cuál es el mundo que usted está experimentando? ¿Será de paz y de armonía? Bueno, ¿cuáles son las palabras que están saliendo de su boca? Eso es muy importante. Las palabras bendicen o maldicen. Las palabras pueden crear vida o crear muerte. Las palabras me pueden fortalecer o me pueden debilitar. Las palabras me pueden atar, encarcelar o me pueden liberar. Un pequeño ejemplo, póngame Proverbios 6:2 en la pantalla. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ese es el poder que hay en las palabras que nosotros hablamos. Escuche lo siguiente: nadie puede estar encima de sus palabras, o sea, del nivel de sus palabras, ni debajo del nivel de sus palabras. ¿Qué significa eso? Si yo digo que soy mediocre y que no puedo, yo no puedo estar encima de esas palabras. Nunca voy a conocer la excelencia, nunca voy a conocer lo alto, porque mis palabras me mantienen a ese nivel. Pero por otro lado, si yo digo que soy excelente y que busco lo mejor y me muevo en ese nivel, no puedo estar por debajo de mis palabras. Nunca seré mediocre, porque lo que yo declaro, lo que yo hablo, eso es lo que voy a experimentar. ¿Por qué razón hay poder en las palabras? Porque las palabras salen del corazón, y el corazón es la fuente, el origen de todas las cosas. 4:23 de Proverbios dice: de él mana, de él fluye, ¿el qué? La vida, pero también la muerte puede fluir del corazón. ¿Cómo fluye? A través de mis palabras. Yo nunca voy a poder ver el propósito de Dios cumplido en mi vida si toda la vida hablo negativamente. Yo no voy a poder encontrar soluciones a las circunstancias si de mi boca solo sale crítica, murmuración, queja. No voy a ver soluciones.
porque no puedo estar por encima de mis palabras. Esas me limitan. Cuando yo hablo algo, empodero eso que hablo y eso empoderado comienza a gobernar mi vida. Ejemplo, si yo hablo temor, estoy empoderando el temor y el temor gobierna sobre mí. Si hablo ansiedad, estoy empoderando la ansiedad y esta comienza a gobernar sobre mi vida. Si hablo enfermedad, es que mi diabetes, es que hasta nos apropiamos de las enfermedades. Nunca digan mi cáncer, mi diabetes, mi presión, no es suyo. Tenemos que hablar lo que la palabra dice. Si hablo pobreza, nunca voy a poder ver prosperidad y avance en mi vida, porque lo que yo hablo lo estoy empoderando y eso comienza a gobernar sobre mi vida. Las palabras vienen del corazón, que es la fuente, por lo tanto cada palabra que hablamos es una espora. O sea, es una semilla, es una simiente. Cuando hablamos todo el día, todos los días estamos regando esporas, semillas, 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 semillas. Y comenzamos a experimentar y a vivir aquello que nosotros hemos hablado. Póngame Proverbios 18, 21, por favor. Miren lo que dice este texto, muy importante. La muerte y la vida están ¿a dónde? En poder de la lengua. Y el que la ama significa el que ama lo que habla, ¿comerá qué? De su fruto. Porque lo que hablamos es semilla, semilla. Esa semilla germina, crece y fructifica. Yo voy a comer de aquello que estoy hablando. El que ama lo que habla con su lengua comerá de su fruto, ya sea vida o muerte. Es terrible. Nosotros no conectamos lo que estamos viviendo con nuestras palabras. Yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué vivo esto. ¿Qué es lo que ha estado hablando? Ahí está la raíz de todas las circunstancias en su vida. En las palabras. Todo lo que sale de nosotros, que es propio de la carne, produce muerte. En el mejor de los casos es algo que no fructifica. En el peor de los casos destruye. Pero lo que viene de nosotros, o sea, las palabras que vienen de nuestro ego, de nuestro yo, no van a producir nada. Pero ¿qué tal si cambiamos esas palabras nuestras por la palabra de Dios? Porque esa semilla sí es una buena semilla. 8:11 de Lucas, rápidamente dice que la palabra es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Esa es la parábola del buen sembrador que tira la semilla. Esa es la palabra de Dios. Cuando comenzamos nosotros a depositar, ¿qué pasa? Capítulo 10, versículo 8 de Romanos dice que la palabra está ¿dónde? En el corazón, en la boca. Entonces con el corazón creemos y con la boca confesamos. Si lo que está en mi corazón es la palabra de Dios, de mi boca va a salir una espora, una semilla de vida, una semilla de sanidad, una semilla de restauración, una semilla de rompimiento, una semilla de avance. Todo lo que está en la palabra de Dios comenzará a manifestarse en nosotros. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Tenemos que poner la semilla de la palabra en nuestra boca. Comienzo a declarar: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Comienzo a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comienzo a declarar: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Comienzo a declarar: en Él no hay condenación. Comienzo a declarar la palabra de Dios. Usted está enfermo y no mira sanidad, pero usted declare la palabra de Dios.
Declare la palabra de Dios, porque está declarando vida de su boca. No está, ay, que yo solo enfermo, que yo soy enfermizo, que yo no, que soy de una que paso para otra. El hablar suyo lo está atando, el hablar suyo lo está inmovilizando, porque sus palabras están creando el mundo que usted está viviendo y experimentando. Hay poder en las palabras. Las palabras no son juego de muñecas, ni son juego de carritos. No es algo insignificante. Las palabras tienen peso, las palabras tienen poder. Tenemos que comenzar a hablar la palabra de Dios en nuestra vida, que eso se convierta en el estándar, porque muchos no conectan lo que gobierna mi vida con lo que yo estoy hablando. No lo conectamos, pero cuando comenzamos a ser conscientes de la palabra de Dios, la cuestión va a cambiar. Si nosotros tomamos la palabra de Dios para confesarla, comenzamos a confesarla, entonces vamos a poseer aquello que estamos confesando. La confesión produce o nos da posesión. No existe semejante cosa como poseer algo que yo no declaro con mi boca. No puedo poseer lo que no estoy declarando. Yo necesito declararlo con mi boca, porque aquí está el poder. Y cuando es la palabra de Dios, eso se concreta, eso se establece. Escuchen lo siguiente: si nosotros confesamos la palabra de Dios y nos paramos firmes en esa palabra, sin titubear, vamos a ver la manifestación de aquello que estamos confesando con nuestra boca. Cuando decimos confesar, muchos dicen, confesar, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Esa es una confesión, pero lo que estoy hablando es la confesión que tiene que ver con hablar la palabra de Dios, que tiene que ver con ponerse de acuerdo con Dios, porque la palabra de Dios viene del corazón del Padre, y ese es su deseo para nosotros. Sus planes son de bien y son de paz para nuestra vida, porque su amor es eterno, porque tenemos un Dios bueno. No sé si alguien dice amén. Tenemos un Dios bueno y Él quiere lo mejor para nosotros. Lo que Él desea en su corazón se convierte en palabra. Si yo comienzo a declarar esa palabra y me paro firme en esa palabra sin titubear, escuche, sin titubear, sin dudar, voy a ver la manifestación de esa palabra. Tarde o temprano la voy a ver. Pónganme Marcos capítulo 11, versículo 22. Vamos a leer del 22 al 24. Miren lo que dice este texto. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, que cualquiera que dijere, cualquiera que ¿qué? Hay que hablar. Que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, que y os vendrá. Si nosotros nos paramos firmes en la palabra que viene de Dios, miren lo que dice: tened fe en Dios, en el versículo 22, significa que tengamos fe en su palabra. Dios y su palabra son uno. Yo tengo fe en su palabra. No es fe en mí mismo, no es fe en mi opinión, no es fe en lo que yo creo, no, en lo que Dios habla. Y me paro firme sin titubear, porque la recompensa de titubear es que no vamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que pararnos firme. Vamos a ver concretado aquello que estamos declarando.
Estoy asegurándoselos, porque así dice la palabra de Dios. ¿Qué es pararse firme? Pararse firme es declarar algo y declarar algo y declarar lo mismo y declararlo de nuevo hasta que lo veamos manifestado en nuestra vida. ¿Eso qué significa? Que aunque estemos pasando por la circunstancia, situación y no vemos resultado, porque ¿qué pasa? Ora la persona, Señor, tú me dijiste que esto, Señor, yo oro y clamo a ti. Termina de orar y no mira respuesta. Y no, yo no tengo fe, Dios no me oye, Dios no me escucha, y tiramos la toalla. Por eso quiero recalcar, el que se para firme en esa palabra, declara, no veo respuesta, estoy clamando por esa chica, por esa hija que se me fue de la casa, y clamo, y peor se pone, usted siga declarando, y siga declarando, y siga declarando, y siga declarando, porque va a haber la manifestación de Dios en su oración, en su clamor. Va a haber miren, no titubeemos, sino que creamos, porque si nos paramos firmes en esa fe, sí o sí, ciertamente vamos a ver la manifestación de Dios en aquello que estamos declarando. ¿Alguien dice amén esta mañana? Hay poder en nuestra boca, hay poder en nuestra boca. Es la palabra de Dios lo importante. No es nuestra palabra, es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque Dios es fiel ¿a qué? ¿A mi palabra? A la palabra de Él. Lo que Él habla es lo que yo tengo que declarar, es lo que tengo que confesar. Mi confesión tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple, porque todo lo que Dios dice, lo dice en serio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero cuando Dios habla, Él cumple. Y cuando escucha que yo estoy orando conforme, por eso nuestra oración tiene que estar saturada de la palabra de Dios. ¿Por qué saturada de la palabra de Dios? Porque Dios es fiel a su palabra. Cuando oremos, hablemos lo que la palabra de Dios, cuando digo palabra, es la palabra que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado. No estoy hablando del logos, sino que de una revelación que Dios me ha entregado. Porque dice, Señor, tu palabra dice que tú me bendices en el campo y me bendices en la ciudad. Así que me voy para Nueva York. Y me voy para Nueva York porque allá me vas a bendecir. Pero Dios no lo mandó ahí. Entonces yo tengo fe en lo que yo quiero, pero no en lo que Dios me está mostrando. ¿Alguien escucha? Por eso dice Santiago 4:3. Póngame Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Qué significa eso? Estamos pidiendo para nuestros deleites, nuestros caprichos. Póngame 1 Juan 5:14. Miren qué hermosa esta parte. Pero 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Y el 15, póngame 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo estoy pidiendo? Conforme a su voluntad. Pero necesito conocer su voluntad para clamar conforme a esa voluntad, o sea, conforme a su palabra. Cuando oramos conforme a su palabra, es igual que tener la respuesta ya. Es lo mismo que tener la respuesta ya. Usted puede leerse en su casa 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 al 47. Anótelo nada más, pero ahí está el relato donde 1 Samuel 17, del 41 al 47. Está David y Goliat, están frente a frente, y los dos están hablando positivo. Los dos están hablando victoria. Aquí está el gran Goliat que diciendo, voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero acá está David
Y dice exactamente lo mismo: yo voy a dar tu carne y a todos esos filisteos, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora, si los dos hablan positivo, los dos tenían que haber ganado, pero solo ganó uno. ¿Quién ganó? David. ¿Por qué ganó David? Porque estaba hablando la palabra de Dios que estaba en su corazón. Y la única que prevalece es la palabra de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Es la palabra del Dios eterno. Cuando comenzamos a canalizar esa palabra que deposita en el corazón, yo la creo y comienzo a confesarla, se concreta, se cumple, se establece. Es poderoso cuando hablamos la palabra del Dios eterno. Su palabra es poder. Por eso no es mi opinión, no es mi deseo, no es mi pensamiento, es lo que dice su palabra. Y cuando yo oro conforme a eso, lleno mi oración conforme a la palabra de Dios, yo tengo aquello que le estoy pidiendo, porque Dios dice: yo le prometí y yo no puedo negarme a mi propia palabra, tengo que cumplirla. Y Dios la establece, Dios la cumple, Dios la concreta. Pero tenemos que pararnos firmemente. Sigo declarando: está enfermo, estoy sano, la llaga y declare, y se pone peor, siga declarando, siga declarando, siga declarando. Párese firme y no titubee, sino que siga hablando la vida, la palabra, la sanidad, el rompimiento, lo que contiene esa palabra, porque su palabra es poderosa. Pero ¿qué hacemos? Que yo solo enfermo, que no salgo de esta, yo no, quién sabe en la vida cómo me vaya. Miren lo que estamos sembrando. Claro, por eso está así como está, porque eso es lo que usted creó con sus propias palabras. Llenemos nuestra oración con la palabra de Dios, porque Él oye su palabra. Dios no oye el dolor y que tú sabes, Señor, cuánto me duele. Dios no oye ese. Señor, tu palabra dice, ya, está hablando mi palabra. Ahí sí Él escucha, dice: sí, esa es mi palabra, la reconozco, la voy a cumplir. ¿Alguien está escuchando esta mañana? No podemos hablar cualquier cosa nosotros, pero eso es lo que estamos haciendo. Miren la secuencia que está en Romanos 10:10. Dice: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa que para salvación. Significa: no hay salvación hasta que comienzo a declarar con mi boca. Porque nosotros queremos así, queremos ver la salvación primero y después queremos confesar: qué grande Dios, qué bueno es Dios, cómo me sanó. Queremos primero el milagro y después confesar con la boca. No funciona así. Primero confesemos con la boca: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es mi sanador. Mi sanador, sí, es mi sanador. En medio de las circunstancias, primero confesamos con la boca y después la salvación, la liberación, la sanidad. Por esa razón nosotros podemos darle gracias a Dios antes de recibir el milagro. ¿Por qué razón? Porque estamos confesando que ya está hecho y ciertamente se va a manifestar en nuestra vida, porque la confesión trae posesión. No vamos a poseer mientras no confesamos con nuestra boca. Por lo mejor hay una conexión directa entre lo que yo vivo y lo que yo hablo. Pero no es no es positivismo. Yo no estoy hablando positivismo, porque habla positivo. Sí, yo soy aquí, yo soy fuerte. Pero no está basado en la palabra. Tiene que arraigarse en la palabra de Dios para que haya poder en su boca. Haya poder en su boca. Haya poder en su boca. Escuche, hagamos de la palabra de Dios la base de datos para nuestras conversaciones diarias. Hagamos la palabra de Dios
la base de datos. Los que saben de computación entienden lo que estoy hablando. La base de datos para nuestra conversación diaria. Muchos creen que confesar es solamente cuando estamos en medio de una crisis. Ahí sí, voy a comenzar a confesar la palabra de Dios porque en la crisis, pero todo el día hablan bla, bla, bla. Y la verdadera confesión es lo que hablamos todo el día, todos los días. Esa es la gran confesión. Lo que yo hablo todos los días, todo el día. No es solamente cuando estoy en la iglesia, declaro, amén hermano, pero el lunes va a la casa y sapos, culebras, pichetes, de todo le salen de la boca. ¿Cómo cree que ese hablar en la semana, el fin de semana en la iglesia, a declarar y a confesar la palabra de Dios, no le va a funcionar? La verdadera confesión es lo que hablamos todos los días. La palabra de Dios debe ser el estándar de mi confesión. Voy a repetir eso. Y si está tomando nota, escríbalo. La palabra de Dios debe ser el estándar de mi confesión. Bueno, ¿quieren un ejemplo? ¿Qué significa el estándar? Póngame Filipenses 4:8. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Filipenses 4:8. Así tenemos que hablar. Así tiene que ser la semilla que sale de mi boca. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ok? ¿Por qué pensamos? Porque lo que pensamos en el corazón se va a manifestar por la boca. Pregunta, ¿lo que hablamos es verdadero? Pastor, una mentirita de vez en cuando. Todo lo que es verdadero, lo que hablamos es honesto, lo que hablamos es justo, es puro, o hablamos chancleta. Lo que hablamos nosotros es amable, es de buen nombre, tiene virtud lo que estoy hablando. Si algo no es digno de ser meditado en el corazón, no es digno de ser hablado jamás por la boca, porque es una semilla de muerte la que estoy sembrando. Esas semillas van a dar fruto y comeré de su fruto. Si algo es digno de alabanza, lo que yo hablo, ¿cómo es nuestro hablar? Aquí está el estándar. Si queremos ver una vida que vamos a disfrutar al máximo, nuestro hablar tiene que cambiar, porque nuestras palabras crean el mundo que nos rodea. Es porque así es. Así lo diseñó Dios. Póngame Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pregunto, ¿lo que hablamos es corrompido? Con razón, la vida corrompida y que se corrompe en los diferentes aspectos en nosotros. Lo que hablamos es buena para edificar a otros. Da gracia a los que me oyen. Póngame Mateo 12:37, por favor. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pregunto, ¿sus palabras lo condenan o lo justifican? Aquí tenemos que poner nuestras barbas en remojo,
Porque lo que hablamos, es que miren, eso es lo que confesamos a diario. Entonces es el estilo de vida que tenemos nosotros. Quiero recalcar lo que dije al principio: las palabras no son baratas, salen carísimas, salen muy caras cuando no son las palabras correctas. Póngame 1 de Pedro 4:11, por favor. Esto deberíamos anotarlo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Solo esa primera parte. Si vamos a hablar algo, hablemos lo que Dios quiere que nosotros hablemos, porque vamos a establecer vida, vamos a establecer avance, rompimiento. Mire, usted está con gente en su trabajo, en el colegio, donde estudia, donde sea que se encuentre, y gente que está hablando pláticas corruptas. Apártese, sálgase de ahí. Si tiene que saludar, salude, pero no comparta, no tenga comunión con un hablar que es terrenal. Póngame Juan 3:31. Miren lo que dice este texto. Juan 3:31. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales ¿qué? Habla. Nuestro hablar se convierte en algo que no fructifica para bien, en el mejor de los casos, o algo que destruye a otras personas. ¿Cuánta gente hemos dañado por nuestro hablar? ¿Cuántas circunstancias hemos torcido por nuestro hablar? Porque aquí hay un poder en nuestra boca. Por esa razón necesitamos comenzar a manejar primero el corazón. Si usted no vino el domingo pasado, yo le recomiendo, por favor, escuche el mensaje del domingo pasado, que comencé hablando del corazón, porque eso es vital. Lo primero que tenemos que hacer es manejar el corazón, administrar el corazón, limpiar el corazón, porque cuando manejamos el corazón estamos manejando lo que sale de la boca, y cuando manejamos lo que sale de la boca estamos ahora manejando, administrando nuestras acciones, nuestra conducta, porque nuestras palabras gobiernan sobre nuestra conducta y sobre nuestras acciones. Y lo principal es comenzar a trabajar en el corazón, limpiarlo, purgarlo, sacar toda esa basura, esa contaminación que está ahí, y mantenerlo limpio, para que entonces lo que salga de mi boca sea puro, sea honesto, sea verdadero, sea de buen nombre, tenga virtud alguna. Quiero cerrar con un pequeño ejemplo en la Biblia. Póngame Ezequiel, profeta Ezequiel. El capítulo 37 nos habla del valle de los huesos secos. ¿Usted recuerda esa lectura? Versículo 1, Ezequiel 37. Vamos a ir leyendo algunos versículos que están ahí en ese capítulo. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? Huesos. Siga. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4. Me dijo entonces: profetiza, eso es con la boca, sobre estos huesos, y diles: huesos secos, ¿oír qué? No era palabra de Ezequiel o de Ezequi, era palabra de Jehová la que tenía que hablar para que algo sucediera en ese valle de huesos secos. 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿y qué? Viviréis. 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y aquí que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8. Miren el poder de la palabra, pero no es cualquier palabra, es la palabra que Dios habla. ¿Saben que el Señor me hablaba estos días anteriores que yo estaba orando? El Señor me decía o me hacía ver, cuando el hombre no existía, Dios comenzó a crear. ¿Cómo creaba? Con la boca. Cuando Dios crea al hombre, entonces ahora Dios, Él estaba solo, decía, sea la luz, sepárense en las aguas, sepárense la luz de las tinieblas, sean las plantas. Dios con la boca comenzó a crear, a crear, a crear. Pero cuando crea al hombre, ahora Dios involucra al hombre en el proyecto de Dios. En el amor de Él, Él quiere que el hombre sea parte de su proyecto. Y le dice, Adán, vas a ponerle nombre a todos los animales. Elefante, decía, oso, lagarto, león, y comenzó a darle nombre a los animales, que cuando lo escribió Moisés en el Pentateuco dice, y ese es el nombre hasta el día de hoy. Había poder en la boca de Adán. Pero ¿qué estaba haciendo Adán? Participando en el proyecto de Dios. O sea, lo que él recibía venía directamente de Dios. Entonces, el Señor me hacía ver que Dios es el que sigue creando hoy en día, que sigue transformando hoy en día, pero no es de mi capricho, sino que Dios no da la palabra directamente, sino que la canaliza a través de ¿quién? Del hombre. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Qué dices tú, Señor? Tal y tal, así estoy diciendo, así estoy hablando. Uy, sí, ahora yo vengo y soy un eco de la palabra de Dios y comienzo a provocar poder, transformación, cambio en la tierra. Es Dios mismo que sigue creando y estableciendo, pero a través del hombre. Por eso no se trata de los caprichos nuestros, de los deseos nuestros, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. No. Es lo que Dios habla, pero yo soy un canal de la palabra de Dios. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Por esa razón es importante que no hablemos cualquier cosa, sino que ¿qué tiene Dios que decir en esta circunstancia? Dios me va a prosperar en este proyecto porque soy hijo de Dios. Dios te habló. No me ha hablado, pero yo sé que soy hijo de Dios. Dios te habló. No me habló. Cuando Dios le dice sí, adelante, usted muévase. Pero mientras no hay una palabra de Dios, deténgase, porque lo que va a hacer no va a fructificar, no va a durar, no va a perdurar. Miren el texto. Miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El versículo 9. Y me dijo, profetiza, o sea, vuelve a profetizar, vuelve a profetizar, vuelve a confesar, vuelve a hablar con tu boca. Ya había profetizado, pero sigue profetizando, sigue profetizando, sigue profetizando. No nos cansemos de hablar la palabra de Dios hasta que veamos manifestado la gloria y el poder de Dios en esa circunstancia. Nos paramos firmes y no titubeamos. Y dice, profetizó al espíritu, me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, ¿y qué? Vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. A Dios la gloria, porque su palabra se cumple. Pero miren, denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Él es bueno. Y qué hermoso que nos pueda hablar esta mañana, para que comencemos a cambiar el mundo en el cual vivimos cada uno de nosotros. Miren el versículo 11. Voy a cerrar con ese texto, con ese versículo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Representaban el pueblo de Israel. He aquí, ellos dicen. ¿Qué decían ellos? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Nosotros estamos hechos leña. Ellos
dicen con su boca, porque estaban secos, la palabra de ellos se estableció. Pero va a ser la palabra de Dios Todopoderoso que va a cambiar y transformar nuestra situación y nuestra circunstancia. Y los huesos secos que hemos estado viendo en nuestra vida, en el matrimonio, en el hogar, en la salud, en la economía, van a vivir, porque la palabra de Dios se va a establecer si comenzamos a hablar esa palabra con nuestra boca. En nuestra boca. Nuestro problema es nuestra boca. Diga conmigo: mi problema, mi boca. Ciérrela, cállese, no hable a menos que Dios le instruya que hable. Que todo el día y mira, ese es el hablar que tenemos todo el día. ¿Qué tipo de vida creen que vamos a experimentar? Por eso David pudo conquistar a Goliat, porque Goliat si hablaba positivo, decía: vas a ver, David, y él hablaba positivo, pero no le funciona porque no estaba la palabra de Dios en él. Mientras que David, aquel chiquitín que no tenía espada, y le dice: te voy a cortar. ¿Cómo que te voy a cortar la cabeza? Si no tenía espada David, solo tenía una onda. Con una onda no se puede cortar una cabeza. Pero se cumplió la palabra que David habló. ¿Por qué razón? Porque era la palabra de la boca de Dios puesta en su corazón, y solo él canalizó la palabra y se estableció. Todo lo que David dijo se estableció. Le dieron, miren, los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo vinieron, las bestias del campo, porque eran muchos filisteos que murieron. Fue una mortandad terrible. Y la cabeza, ahí va David con la cabeza de Goliat, porque le ha dicho: te voy a cortar la cabeza. Se la cortó la cabeza. Porque hay poder cuando hablamos la palabra de Dios. Quiero repetir: hay poder cuando hablamos la palabra de Dios. Una vez más, hay poder cuando hablamos la palabra de Dios. No digamos cualquier cosa de nuestra boca, porque por esa razón estamos en la condición que estamos. Mire lo que mire, experimente lo que experimente, y aunque usted declare una vez y dos veces y no mira, siga profetizando a los huesos secos, porque Dios ciertamente va a traer vida donde la muerte se está manifestando. Y mientras que estoy hablando en este momento, la muerte comienza a huir de muchas casas, de familias, de circunstancias que han estado estancadas en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, por el Espíritu Santo lo estoy hablando en este momento. Vida de Dios, 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 vida de Dios. Se va a manifestar la gloria del Eterno en tu vida. No estamos aquí para un entretenimiento, estamos aquí para comenzar a ver la gloria del Dios eterno manifestarse en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero tenemos que ahora nosotros colaborar con el Dios eterno, hablando palabra de vida de nuestra boca. Miren lo que va a suceder cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Por esa razón tenemos que abrir este libro. Yo no voy a cansarme de decirlo una y otra vez, una y otra vez. Dios no comparte su sabiduría con el que no abre este libro. Este tiene que ser nuestro estándar. Ahí mandé un video a otra persona que pusieron en uno de los chats. Dice: si tratáramos la Biblia como el celular. Y estaba el jovencito, estaba comiendo, estaba con la Biblia. Estaba aseando y tenía la Biblia ahí para ver. Estaba en la bicicleta, así como hacen con el celular, porque el celular para manejar, para comer, para acostarse, el celular. Si así tratáramos la Biblia, ¿dónde estaríamos nosotros? En una dimensión mucho más alta de la que estamos viviendo ahorita. Y Dios quiere romper ese tope que tenemos. Y solamente cuando declaramos la palabra de Dios se sueltan todas las promesas que fueron ganadas y conquistadas en la cruz del Calvario hace 2000 años. Es por la palabra que se van a liberar esas promesas. Se liberan, porque así es como Dios opera, por la palabra de la boca. Cuando comenzamos a llenar nuestro corazón con su palabra, ya no vamos a hablar
lo que tememos, sino que vamos a hablar lo que creemos. Ay, no, mira la noticia, ay, qué feo lo que va a pasar. Usted no puede declarar que feo lo que va a pasar, ya está soltando una espora de muerte. Dios tiene gobierno sobre Honduras y eso que está ahí no se va a cumplir y no se va a establecer. Viene la noticia mala porque vendrán malas noticias, pero usted se para en la palabra de Dios, porque no está solo, tiene Padre y está bajo pacto eterno y Dios no lo soltará, así como nos soltó David, porque David dice: ¿quién es este incircunciso? Este tipo no está bajo pacto, yo sí estoy bajo pacto, ya va a ver, porque tengo la palabra de Dios en mí. Y por eso Israel pudo conquistar muchas guerras, muchas batallas, porque tenían a ese Dios que lo respaldaba y la palabra de la boca. Por eso David: Señor, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Señor, ¿hago o no vas a ir? O sea, sí vas a ir, pero así. Entonces la palabra, una vez que la tenemos, comenzamos a operar y a declarar. O sea, la palabra la pone Dios en el espíritu y luego se manifiesta por la boca, que es el cuerpo físico, y comenzamos a caminar sobre esa palabra, porque va a cumplir y va a establecer.